vamos a dar inicio a la confesión de fe de Londres el día de hoy, capítulo 19 de la Ley de Dios, párrafo 2. Vamos a comenzar no sin antes orar. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, en humildad, agradecidos por permitirnos estar aquí en esta mañana y a través de tu palabra, pues del conocimiento, Señor, que lleva a la vida eterna. Pedimos por tu Santo Espíritu que sea guiándonos y enseñándonos a lugar y que tenga estas palabras que vamos a aprender hoy cabida en nuestros corazones, lo pongamos por obra, pongamos en práctica para así tener un gozo, Señor, en tu palabra y ver que vive. Guíanos y enséñanos a través de tu Santo Espíritu. Y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, dice el libro de Romanos, antes de comenzar a leer la confesión, normalmente prefiero leer el párrafo de donde se toma, los versículos de donde se toma el texto, ¿no? Y dice Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y voy a añadir el párrafo 16, el verso 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces dice, repito, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto lo dice Romanos 2, 14 y 15, y en Deuteronomio capítulo 10 dice lo siguiente: 10, versículo 4, dice lo siguiente: y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Está hablando Moisés en este párrafo aquí. ¿Sí? Vemos aquí ahora en el capítulo 19, párrafo 2 de la ley de Dios, dice: la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos, y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Con relación a la segunda parte de este párrafo, si no me equivoco, se amplía mucho más más adelante en los párrafos 19, 13 y así, ¿no? Porque lo que tiene que ver aquí es que cuando vemos la ley de Dios, se ve que una parte es nuestra relación con Dios y la siguiente es nuestra relación entre los hombres, como dice el texto. Entonces dice: la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Hemos leído aquí en Romanos, dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esto quiere decir que el hombre en su naturaleza conoce, por ende, la ley moral de Dios. O sea, es algo que el hombre tiene escrito en su corazón. Entonces,
aquí dice en el versículo 15 de Romanos, Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Quiere decir esto que el hombre no tiene excusa. Es que no conozco la ley de Dios. No, sí la conoces, está escrita en tu corazón. Que no la conozco, sí la conoces porque sabes que matar es malo. Sabes que robar es malo. No has leído nunca la ley de Dios moral, pero es que Dios te la escribió en el corazón, por lo tanto no tienes excusa. Si vas contra tu conciencia, está mal, pero si vas contra tu conciencia y además contra la ley de Dios, porque dice, sí, si vas contra tu conciencia está mal, pero si tienes a alguien mayor que tu conciencia, algo mayor que tu conciencia, y es la palabra de Dios, es la ley de Dios, la cual guía tu corazón a entender realmente por qué crees tú o sabes tú que está mal. Y cuando te das cuenta que esto que dices tú, sin haber conocido la palabra del Señor, dices, es que esto está mal. Y luego conoces la palabra del Señor y la ley del Señor dice en los 10 mandamientos, como dice aquí en la segunda parte del párrafo, que de los 10 mandamientos dice, no matarás. Entonces dices, anda, mira, aquí hay una ley que decía que no matara y yo sentí en mi corazón que matar estaba mal. Lo que está confirmando es que Dios ha escrito esa ley en tu corazón y que ahora, a través de la predicación de la palabra, conoces la fuente de esa ley escrita en tu corazón, y es Dios mismo a través de las Escrituras. Si no, no sabrías nunca si matar era malo si no hubiese una ley que dijera no matarás. Esto también es un discurso que hace Pablo en algún otro lado de la palabra del Señor, en uno de sus escritos. Bien, entonces, como vemos, la primera parte nos asegura, nos dice de la confesión que el hombre tiene su ley escrita, la ley de Dios escrita en su corazón. Por lo tanto, no hay excusa. ¿Sí? No dejó de ser, fue escrita en Adán. Fue escrita en Adán. Cuando tú naces con el conocimiento moral, con la conciencia de que existe el bien y el mal, que existe lo bueno y lo malo, que existe lo justo y lo injusto. Y de esa manera, cuando tú actúas aún sin conocer la ley, dice la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Quiere decir que la ley no fue después de la caída, la ley fue dada antes de la caída. Luego fue manifestada en tablas, pero es que Dios escribió en Adán mismo la ley en los corazones. Si no, ¿cómo Abel sabía que el sacrificio era bueno y Caín no? ¿Cómo Caín se enojaba con su hermano porque consideraba que acaso él era guardaespaldas de su hermano? ¿No? Entonces, había ya la maldad desde Adán, entonces, después de la caída, pero antes de la caída ya estaba la ley escrita, la ley perfecta de Dios escrita en el corazón del hombre. Luego esta ley, la ley moral se traduce en los 10 mandamientos. ¿Qué dice la segunda parte? Esta ley moral fue ya puesta por escrito, porque ya la teníamos en nuestro corazón, escrita en nuestro corazón antes de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos, y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Vamos a ver para confirmar si lo que dice la palabra de la confesión está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer un segundito, por favor. Capítulo 5 de Deuteronomio dice, esta es una recapitulación de la ley, Dice, los 10 mandamientos. Llamó a Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, Shema Israel. Es
escucha los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Entonces comienza aquí, versículo 6. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará presente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Aquí estamos viendo que esto todo tiene que ver en nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos, amarás a Dios sobre todas las cosas, guardarás el día de reposo, no te harás esculturas, ni te inclinarás a ellas, ¿sí? No tomarás su nombre en vano, etc. Entonces, a partir de aquí, 6 días trabajarás y harás tu obra, más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, ¿no? Entonces, luego viene, acuérdate que fuiste siervo, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí vemos que claramente hay una diferenciación en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás hermanos, con las demás personas. Dice el párrafo, en la parte 2 del párrafo, la parte 2 del párrafo que tenemos actualmente estudiando, dice: y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos, que son los que acabo de pronunciar, y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes, ¿sí?, para con Dios. Fijaos, habla de unos deberes, ¿sí?, unas responsabilidades que tenemos delante de Dios que tenemos que cumplir. Y los otros hablan de nuestros deberes para con los hombres, no nuestras exigencias a los hombres. No me matarás, no matarás tú, no codiciarás tú, no desearás la muerte del prójimo tú. O sea, es un deber que tú tienes delante de Dios para con los hombres. No tienes que pensar que esa ley es que no va conmigo, esto tiene que ser ellos que tienen que hacerlo conmigo. No, esto va en un acto personal entre tú y los demás hombres. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios, es un imperativo divino. O sea, si Dios dice no matarás, es que no lo vas a hacer, ¿sí? Y ya, y punto, y no tiene vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque si matas, transgredes la ley e infringes no estás quitando solamente una vida, sino que también estás infringiendo la ley de Dios. Y muchas veces tendemos a confundirnos y, no es que lo ha matado. Sí, es que lo ha matado y es terrible la muerte, pero también ha infringido un mandamiento de Dios, por lo tanto estás infringiendo la ley de Dios. Entonces es como una énfasis. Cuando tú matas a alguien, no solamente estás matando a la persona, sino que también estás pecando delante de Dios. No es independiente el hecho de la ley, todo está relacionado. Entonces vamos a leer unos párrafos extras. Vamos a Santiago 1:25 y vamos a aclarar un poco más esto, porque la verdad es que es muy bonito tener en cuenta que el hombre en su corazón tiene escrita la ley de Dios, y la tiene escrita no después de la caída. La ley de Dios está escrita en el corazón de Adán desde que Dios insufló la nefesh, el aliento de vida en el hombre, ¿sí? Desde ese momento el hombre conoce y sabe perfectamente la ley moral de Dios. Todo hombre. Cuando tú pecas, pues te das cuenta. Lo que pasa es que tratamos de acallar nuestras conciencias. Por lo general es lo que más hacemos, acallar nuestra conciencia, justificamos nuestros pecados y nuestra maldad delante de Dios. Entonces veamos Santiago 1:25, un hermano que lo tenga que me lo pueda leer. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¿Y el 2:8 de Santiago? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Amén. Santiago, el hermano del Señor, evoca mucho, si nosotros a veces pensáramos, ¿qué diría el Señor Jesús? No sabemos qué diría, porque ya lo que dijo estaba dicho. Pero Santiago, si bien en su principio los hermanos del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, no eran creyentes, luego sí. ¿Y quién más que Santiago para estar tan cerca de su Señor y de su hermano, para pronunciar palabras que posiblemente salieron de la boca de Jesús y que evocan muchas partes como sobre todo en el libro de Santiago, la carta, partes parafraseadas del Sermón del Monte? Entonces aquí lo que está diciendo Santiago es que si tú transgredes, si tú ignoras a tu hermano, o sea, tú a un hermano, te estás haciendo transgresor también de la ley. O sea, no te están excluyendo, también te haces transgresor de la ley. En Romanos 13, volvamos a Romanos 13, versículo 8 y 9, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. Y aquí es cuando vemos que en el párrafo 2, en el capítulo 19, párrafo 2, apartado 1 y 2, está prácticamente resumido lo que el Señor Jesucristo nos dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, amarás a Dios sobre todas las cosas, porque la primera parte de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre los ídolos, sobre ti mismo, sobre cualquier cosa en la vida, sobre el guardar el día de reposo para el Señor. O sea, lo que tiene que ver con la relación entre los primeros 4 que dice aquí, las tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios. Esto es amar a Dios sobre todas las cosas. Y los otros 6, amarás a tu prójimo como a ti mismo, tiene que ver con nuestros deberes para con los hombres. Entonces, en esta ley, en estos 2 mandamientos se resume toda la ley. Es decir, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 lo que está haciendo es reafirmar lo que nuestro Señor Jesucristo dijo con estos 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, podemos dar fe de que en este párrafo, en esto que está diciendo aquí la confesión de fe, tenemos certeza de que lo que está diciendo es cierto. Y nosotros, como cristianos, podemos aprenderlo y decirle a las personas que de pronto no conocen la ley de Dios y pecan, decimos: oye, estás transgrediendo la ley de Dios. Y son sin excusa, porque saben en sus conciencias, ¿sí?, que están haciendo mal. Como también saben cuando hacen bien. Cuando hacen mal y cuando hacen bien, dice aquí. Sí, la primera de Romanos 2, 14, 15, que habla recusando de su conciencia cuando hacen mal o hacen bien. Bien, ¿qué aprendemos en esta sección de la confesión? Sí. Lo he colocado, voy a ver si lo paso aquí. Sí. Que la ley de Dios era norma para la obediencia perfecta que Dios le impuso a Adán en la creación. Tened en cuenta lo siguiente: la ley de Dios es su norma desde Adán y es perfecta.
que sus demandas eran absolutas, no relativas, absolutas. O sea, exigía todo en la ley. Que esta ley, cuyas demandas nunca han dejado de regir, o sea, de ser activas para ningún hombre en ningún sitio, fue revelada resumidamente, en principios generales, en el monte Sinaí sobre 2 tablas de piedra, que fue la segunda parte del párrafo que hemos leído, que dice: y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos escritas en 2 tablas. Y ahora acerca de la ley de Dios. ¿Qué aprendemos acerca de la ley de Dios? Que la ley de Dios es central en el mensaje de la Biblia. Por eso, la única persona que puede eclipsar la ley de Dios es Jesucristo mismo en cuanto a la importancia, ¿no? Pero la ley es justa, es perfecta y es santa. No podemos quebrantar la ley so pena de decir que ahora estamos en la gracia. Hay unos denominados hipercalvinistas, no sé, me causa gracia un poco, pero ellos dicen que pequemos para que la gracia abunde, porque como ya estamos todos perdonados, pequemos lo que querramos, porque ¿sabes? Eso no es así. El hombre coloca Dios coloca en el corazón del hombre lo que está viendo. Entonces, torcer esa parte y tratar de decir que, bueno, como ya estamos en la gracia, podemos pecar. No hay derecho. Desde Adán hasta el día de hoy, en todo sitio, como dice, al hombre se le ha dado que esta ley para que se rija por ella, ¿sí? La ventaja que tenemos los creyentes es que al conocer a Cristo como Señor y Salvador, al entregar nuestras vidas a Él transforma nuestro corazón y se nos hace mucho más fácil el cumplimiento de la ley, sin que eso quiera decir que la cumplimos siempre, ¿eh? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, solo Jesucristo eclipsa a la ley en importancia. Mateo 5, 17, y él dice: y él no vino para anular la ley, sino para darle cumplimiento. La ley sigue vigente a día de hoy. Así que, hermanos, si alguno está viendo esto o alguno lo verá más adelante, que sepa que no está eximido del cumplimiento de la ley. Tienes que cumplir. Será difícil comentar un error más grave que pensar en la ley de Dios como algo simplemente tan transitorio, inmutable. La ley de Dios no es ni transitoria ni inmutable, es perfecta y es eterna, porque la ley de Dios refleja el carácter de Dios: santo, justo, ¿sí? Amoroso, misericordioso. De ahí los 6 mandamientos siguientes, después de los primeros 4 que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Habla de mucha misericordia, de mucha compasión hacia tu prójimo. Por amor a tu prójimo no le vas a matar, ni le vas a robar, ni le vas a desear ni su mujer ni sus bienes, ¿sí? Eso refleja el carácter de Dios. La ley de Dios refleja el carácter de Dios. Entonces, la ley de Dios, la ley declara qué quiere Dios del hombre. Esto, perdón por haberlo escrito así de esta manera, parece dominicano. ¿Qué Dios requiere del hombre? Pero es qué requiere Dios del hombre. La ley moral simplemente declara lo que Dios requiere del hombre. Mientras Dios sea Dios y el hombre sea hombre, la ley no podrá ser revocada. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tus palabras es la verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. Esto está escrito en la palabra del Señor, por lo tanto no pensemos en la transitoriedad de la ley, porque no es así. Dice el Salmo 119, 152: tú las estableciste para siempre, porque Él es Dios sempiterno y santo, y nosotros somos sus criaturas. La ley tiene una relevancia incesante, porque la ley refleja el carácter de Dios. Bien, hermanos, hasta aquí tenemos lo que Dios tenía para nosotros hoy en la confesión de fe. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún apunte.
que pueda hacer, podemos hacerlo ahora. 오늘